Hija mía, la unidad suprema es cuando el alma llega a tal estrechez de unión con mi voluntad que consume cualquier sombra de su querer, de modo que no se discierne más cuál sea mi querer y cuál el suyo. Así que mi querer es la vida de esta alma, de manera que cualquier cosa que dispongo, tanto sobre ella como sobre los demás, en todo está contenta. Cualquier cosa le parece conveniente para ella, la muerte, la vida, la cruz, la pobreza, etc. Las mira todas como cosas suyas y que sirven para mantener su vida. Llega a tanto que aún los castigos no la asustan más, sino que en todo está contenta del querer divino, tanto que le parece que si yo lo quiero, ella lo quiere, y si ella lo quiere, el Señor lo hace. Yo hago lo que quiere ella, y ella hace lo que quiero yo. Este es el último punto de la consumación de tu voluntad en la mía, que tantas veces te he pedido, y que la obediencia y la caridad hacia el prójimo no te lo han permitido, tanto que muchas veces yo he cedido ante ti en no castigar, pero tú no has cedido a mí. Por eso estoy obligado a esconderme de ti, para estar libre cuando la justicia me forza y los hombres llegan a provocarme para tomar el flagelo en mi mano, para castigar a la gente. Si te tuviera conmigo, con mi voluntad en el acto de flagelar, tal vez habría disminuido el flagelo, porque no hay potencia mayor ni en el cielo ni en la tierra que un alma que en todo y por todo está consumada en mi voluntad. Esta llega a debilitarme y me desarma como le place. Esta es la unidad suprema. Además, está la unidad baja, en la cual el alma está resignada, sí, pero no ve mis disposiciones como cosa suya, como vida suya, ni se hace feliz en ella, ni pierde su voluntad en la mía. A esta la veo, sí, pero no llega a enamorarme, ni llego a enloquecer por ella, como lo hago con aquellas de la unidad suprema. Bueno, esta lectura es para cumplir lo que habíamos prometido en el programa anterior, que íbamos a hablar sobre esta unidad suprema, que es la perfecta unidad con la voluntad divina, aún en los castigos, en los flagelos. Entonces, bueno, pues ha cumplido y creo que es muy, muy obvio lo que está diciendo Jesús. Luisa no llegó a ese punto y no llegó por dos razones. Primero, por su estado de víctima. O sea, ella era víctima y su victimado era para tomar como el papel de Jesús en este mundo, de ponerse en medio de la justicia y la familia humana. O sea, recibir en ella el castigo y al mismo tiempo evitarle ese castigo a las generaciones humanas. Y el segundo lugar es la obediencia. O sea, el sacerdote nunca quiso quitarle ese punto del sufrimiento en favor de la familia humana. Así que por eso no llegó a esa unidad suprema y por eso no se lo toman a mal. O sea, era el papel que Jesús le asignó y era en la obediencia al sacerdote. Pero lo que dice al final creo que es muy explícito y muy claro. Cuando un alma llega a unirse en plenitud total con él, aún en los flagelos, llega a la unidad suprema y eso lo desarma. O sea, él dice, si hubieras llegado a esto, quizá hubiera disminuido los flagelos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Estar pidiendo que no vengan los flagelos? Sí, pues no. Estar pidiendo que no tengamos determinado tipo de padecimientos, determinado tipo, ya puede ser material, moral o espiritual. No, lo que debemos hacer es unirnos totalmente a la voluntad divina y decir lo que está sucediendo en este momento es voluntad de Dios, también es voluntad mía. O sea, los flagelos
tenemos que tomarlos como cosa nuestra, querida por nosotros, para poder estar acordes a la voluntad divina. ¿Sí? Bueno, pues ahí está la respuesta que habíamos dejado en suspenso. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos al doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a continuar ya con nuestro programa normal. Doctor, usted dice que el mal es creación de la criatura. Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, líbranos del mal, pero en la palabra, o sea, en el Evangelio dice, líbranos del maligno. Muchas veces he escuchado esta afirmación. ¿Es más correcta para orar? Aquí no se trata de correcto o no correcto. O sea, se trata de lo que Jesús dijo, de la oración de Jesús. Y la oración de Jesús es líbranos del maligno. Uh-huh. El mal, efectivamente, el mal es creado por una voluntad ajena a la voluntad divina. El primer mal que se crea que en la historia es la voluntad angélica revelándose a la voluntad divina. O sea, ahí empieza el mal. Es la desunión de la voluntad divina con la voluntad de los ángeles. La segunda vez que pasa esto es ya en las criaturas, en nosotros, y es la desunión de la voluntad divina con la voluntad humana. O sea, el mal es creado, es cuando la voluntad, ya sea angélica o humana, retiran a Dios de esa unión que Dios había planeado, y en ese momento, o sea, aparece el mal. El mal no existía, el mal fue creado tanto por el ángel como por la criatura. En el ángel, esa creación fue el infierno, porque el ángel no tiene redención. Entonces el ángel, una vez que se sale de la voluntad de Dios, se forma el infierno en ellos. En nosotros se forma el mal y tenemos la posibilidad, a través de la redención que lleva a cabo Jesús, tenemos la posibilidad de poderlo remediar por medio del arrepentimiento, del sacramento de la penitencia y de las virtudes de la gracia santificante, en fin. Así que efectivamente, o sea, es líbranos del maligno, no líbranos del mal. Ahorita pensando un poquito entre esta respuesta y la respuesta de la pregunta anterior, aquí el maligno le salió un vapor de soberbia. Entonces su voluntad fue contraria a la de Dios. Uh-huh. En el caso en el que la criatura se oponga a los flagelos que Dios envíe es porque también sale la soberbia y cree que sus decisiones son mejores que las que Dios manda. ¿Podría ser por eso también? Es difícil ponerlo así como soberbia. Más bien yo lo pondría como una, ¿cómo diríamos? Primero, se dice que Dios no castiga. Por lo tanto, hemos llegado al punto de pensar que Dios no interviene en la vida del ser humano para corregir. No sé si estemos de acuerdo. El flagelo siempre es para corregir, nunca es para castigar, sino siempre es un acto de amor de Dios tratando de hacer que la criatura recapacite y que entienda el mal que está haciendo. Entonces, cuando nosotros no vemos esto y pensamos que lo que pase, no sé, una guerra, una revolución, un problema en la familia, una pérdida, ya sea material o moral, o en fin, pensamos que es consecuencia nada más de lo natural, de nuestra vida, de nuestros actos. No tenemos la idea de que Dios esté tras eso. Sin embargo, creo que si leemos la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, si leemos todas las apariciones
los mensajes de la Virgen, los mensajes que ha dado a través de la historia, donde nos advierte de la justicia divina que está a punto de castigar, donde leemos en Luisa Picarreta, o sea, todos los castigos que Jesús tiene preparados por por la desobediencia y por esta parte que el hombre pone de ponerse en contra de la voluntad divina. Veremos que en realidad Dios sí castiga. Y qué mal sería que Dios no castigara. Nos hemos formado la idea de un Dios todo amoroso, todo bondad, todo misericordia, y le hemos quitado prácticamente el atributo de la justicia. Y el atributo de la justicia tiene el mismo nivel que tienen los otros atributos de Dios. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es desnaturalizando a Dios. Y sería un Dios, un Padre muy, ¿cómo diríamos? Pues no sé, un mal Padre si no castiga al Hijo. Y eso también es un tremendo problema que tenemos en la actualidad, en que ahora, según todos los estudios, entre comillas, científicos de la psicología, de la psiquiatría, se dice de los derechos humanos, en fin, se dice que no se debe de castigar a los hijos. Y bueno, la consecuencia, bueno, pues es muy fácil entenderla, simplemente veamos la juventud de hoy. O sea, una juventud que no se parece en nada con las juventudes anteriores. Una juventud que no respeta nada, una juventud que no tiene principios, una juventud que no tiene anhelos y una juventud que simple y sencillamente busca el placer, la diversión, nada más. Así que ustedes dirán, ¿qué prefieren? ¿Ser miembros de las generaciones anteriores donde al hijo se le castigaba, donde al hijo se le corregía y que digan lo que digan, quien lo diga, no salimos traumados? O sea, porque ahí me incluyo yo, y creo que también Alejandro y Alejandra. No salimos traumados, no estamos acomplejados, no tenemos problemas existenciales, no tenemos nada de eso, ¿sí? Cosa contraria con las generaciones actuales. Así que debemos entender que el castigo, el flagelo, son de Dios. No quiere decir que Dios mande todos los males que tenemos, que ese es el otro punto. No todo es mandado por Él. A veces es permitido por Él, pero eso es por la libertad que nos ha dado y sobre todo por el mal uso que hacemos de lo que Él nos dio a nosotros como cualidades, como dones. Es el hombre contra el hombre. El hombre se ha vuelto el depredador del hombre. Y ahora el hombre se vuelve como el arma, por decirlo así, que castiga al hombre, pero por orgullo, por soberbia, por ambición. O sea, en fin, pero no es mandado por Dios. Pero hay flagelos que sí son mandados por Dios. O sea, en fin, es difícil poderlo entender. Sin embargo, nos debemos unir a todo, porque a la larga todo es voluntad de Dios. Voluntad permisiva, voluntad querida o voluntad ordenada. Todo es voluntad de Dios. Por lo tanto, si es permisiva, me uno a la voluntad permisiva de Dios y pongo ese punto de mi vida como voluntad permisiva de Él. Me uno a esa. Si es querida, me pongo en el punto de la voluntad querida y es algo que yo quiero. En la voluntad ordenada, bueno, también participo porque es unidad, la divina voluntad es unidad, pero ahí también estoy participando. Y esa es la unidad suprema que Dios pide, que Jesús desea, anhela tener. No sé qué más. Doctor, ¿es una consagración el ser hostia viva viviendo en la divina voluntad? Definitivamente sí. Y para que no quede en palabras de alguien,
simplemente vamos a leerlo del libro del cielo, ¿sí? A ver si nos quieres... Es en la lectura 1252, junio 20, 1918. Dice en el párrafo 3, yo mismo me reservo el privilegio de consagrar a estas almas, y lo que hace el sacerdote sobre la hostia, yo lo hago yo con ellas, y no una sola vez, sino cada vez que repite sus actos en mi voluntad. Como imán potente me llama, y yo, cual hostia privilegiada, la consagro. Le voy repitiendo las palabras de la consagración. Creo que más claro no se puede. Hay otra lectura en donde dice que lo mismo que hace el sacerdote, o sea, con la hostia, lo hace su voluntad con los actos de la criatura. O sea que es una consagración no nada más sobre la criatura, que es lo que estaba diciendo aquí, sino también sobre los actos de las criaturas. Recordemos que nos habla y nos dice que cada acto que se hace en la divina voluntad se genera una vida divina. Y junto con esto, el conjunto de esos actos, si el alma es constante y nunca vuelve a hacer uso de su voluntad, entonces se está formando también una vida divina en la criatura. Así que bueno, sí, es una consagración. Dice, cuando ya esté bien establecido el reino, ¿los cuerpos serán glorificados, o eso no pasará, o serán transformados? Aquí no entiendo exactamente la finalidad de la pregunta, pero por lo de transformados, hay una lectura en San Pablo en que él dice que, refiriéndose a la venida de Cristo a este mundo ya al final, dice, a la verdad les digo que todos resucitaremos, pero no todos seremos transformados en hombres nuevos. O sea, cuando habla de todos resucitaremos, quiere decir que todos habían muerto. O sea, no hay vuelta de hoja, porque hay algunas personas, algunos grupos que piensan que cuando se establezca el reino, la muerte será vencida y ya no habrá muerte. Y eso es un tremendo error. Jesús mismo nos dice que la muerte seguirá existiendo. O sea, no habla de extinción de la muerte, sino la muerte seguirá existiendo. Dice, aunque seguirá existiendo, pero ya no será una muerte horrenda como la actual, en donde los cuerpos se corrompan, donde que se pudran, en pocas palabras. Sino dice, quedarán como esperando el día de la resurrección de los muertos y el día del juicio final, lo que hemos llamado juicio final. Entonces, si es transformados, quiere decir transformados en ya gloriosos, o sea, en términos generales, mientras estemos vivos, no. Mientras estemos vivos, no. ¿Seguirá existiendo la muerte? Sí. Y al final, cuando venga la resurrección, entonces el cuerpo será glorificado junto con el alma. El alma ya fue glorificada, pero ahora el cuerpo se unirá al alma y en ese momento el cuerpo adquirirá las mismas características que tiene el alma. Pero eso será después de la resurrección final. Y en lugar de crematorios va a haber percheros para colgar personas esperando. Bueno, de acuerdo. Cada quien escogerá su perchero. Está. Muy bien. Doctor, ¿está bien oír misa todos los días y comulgar? Por supuesto que sí. O sea, esa es otra de las cosas terribles que está pasando. Como toda esta inmensidad de lo que es la divina voluntad, de que Jesús nos habla que en ella están todas las misas, todas las comuniones,
Dice, toma cuantas misas quieras, y cuando te mueras te llevarás contigo todas las misas, todas las comuniones. Pero eso es por efecto de la unidad que la divina voluntad contiene. Ahora, para el alma, para ya no ir a misa o ir a misa, yo diría que es total y absolutamente necesario, más que antes, acudir a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede pagar a Jesús por haberse quedado en la hostia, por haberse quedado ahí prisionero, porque está prisionero, por haberse quedado repitiendo su pasión, porque no está repitiendo su vida. Y su vida fue una pasión constante, continua, todos los tiempos que él vivió en este mundo. Por lo tanto, está continuando su pasión. Y no solo continuándola, sino está recibiendo nuevos sufrimientos por las ofensas que le hacemos, los sacrilegios, el no tomarlo en cuenta, el ignorarlo, el rechazo, en fin. Entonces, definitivamente es ¿cómo diríamos? Es un Jesús que está ahí, pero repitiendo toda su pasión. ¿Sí? Dice, ¿cómo sería un fastidio en lo material, espiritual y moral? Bueno, un fastidio en lo material, ya no siento atracción, sino siento fastidio, rechazo por lo que antes acostumbraba a hacer. Por ejemplo, podríamos ponerlo en un hobby, en algún deporte, en algún tipo de entretenimiento, la televisión, el cine, las reuniones, en fin, llega un momento en que ya no siento ese deseo de seguir acudiendo a estos lugares. Una moral, o sea, es con las personas, o sea, la parte emocional con las personas. Siento fastidio con determinado tipo de amistades. ¿Por qué? Porque ya no coinciden con mi forma de pensar, porque ya no tenemos esa afinidad que teníamos antes cuando todos vivíamos en el mismo medio, pero ahora que estoy entrando a conocer esta parte de la divinidad, esta parte de la unión con Dios, ahora en este momento ya siento fastidio de presentarme con aquel grupo, porque ya no hay una consonancia, ya no hay una unidad con ellos. Y espiritual, bueno, en las costumbres religiosas que teníamos, podría ser un rezo, podría ser el acudir a funciones, el ayudar en determinadas condiciones en la parroquia, en la iglesia, en fin. Creo que es sencillo entenderlo, ¿no? Es un no sentir atracción por lo que antes sentíamos. Es cambiar el gusto del ser humano fuera de Dios, cambiarlo por el gusto del ser humano en unión con Dios. Doctor, ¿por qué se dice que muchas de las historias de la Biblia no fueron ciertas, como la historia de Job? No, ahí sí me la puso muy difícil. O sea, me la puso muy difícil porque dicen... Bueno, lo primero que tenemos que entender es que toda la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, es una continua enseñanza de lo que es el hombre y de la forma como Dios actúa. ¿Qué es el hombre? Ese ser cambiante, volátil, que ahorita está en un lado, ahorita está en otro, ahorita quiere una cosa, ahorita quiere otra. Y para eso, bueno, basta ver el comportamiento del pueblo judío. Y como ejemplo claro es toda la parte del Éxodo. O sea, cuando el pueblo judío sale guiado por Moisés, y esa peregrinación que el pueblo hace,
Después de haber visto los prodigios de Dios, o sea, de lo que Dios hizo para que el faraón permitiera salir al pueblo, después de lo que vieron del mar que se abre para que pase y el que se cierra para acabar con el ejército egipcio, y todo eso, y empiezan a blasfemar, empiezan a renegar, vamos a decirlo de esta manera, por las incomodidades, quizá por la falta de alimento, en fin, y preferirían regresar al pueblo a Egipto. Entonces Dios los castiga, y el castigo fue: ninguno de los que están entrará en posesión de la tierra prometida. Y un trayecto que se podría haber hecho en unos cuantos días, se tardaron 40 años. Dios los estuvo guiando durante 40 años, o sea, en el desierto. Iban, según nos dicen, miles de personas, e iban con ganado, no iban nada más ellos, mujeres, niños, hombres y ganado. Y la pregunta es: ¿de qué se mantenían? Bueno, de Dios. En el desierto no hay forma de poderse hacer un plantío, de poder ser autosuficientes en cuanto a alimentos y todo. Entonces, es una historia de caer, de estar con Dios, de salirse, de renegar. No hace Moisés más que subir al monte y luego empiezan a fabricarse un dios, un becerro de ahí que hecho con oro, ¿sí? Y lo adoran como Dios y le dan el honor de haberlo sacado de Egipto cuando que Moisés está en el monte recibiendo las tablas de la ley. En fin, es la historia del ser humano. Luego, o sea, a partir de este punto, ¿cómo diríamos? ¿Cómo le podríamos responder así en forma concreta? No sé, o sea, en realidad, ¿cuál es la pregunta clave? Que si las historias de la Biblia no son ciertas, Por eso. como la de Job. Job, perdón. Puede ser, no nos vamos a meter en si es o no es cierta. Vamos a ver la enseñanza que nos deja. O sea, la enseñanza, por ejemplo, en Job. En Job nos deja una enseñanza maravillosa y sobre todo con una pregunta anterior, un flagelo. Un flagelo permitido por Dios, dado por el demonio, pero permitido por Dios para mayor gloria de Él, para bien del alma de Job y para una frustración para el demonio. Lo castiga en lo material, o sea, le quita todo, todos los bienes, le quita todo lo que tenía, sus posesiones, todo. Le quita la parte moral, o sea, sus hijos se mueren y la esposa se pone en contra de él, y sus amigos también se ponen en contra de él. O sea, es un rechazo general de la parte moral. Y luego, en la parte espiritual, los mismos amigos le recriminan a Job el haber faltado hacia Dios y que por eso Dios lo está castigando. Job no cede ante esos ataques y sigue fiel en su unidad con Dios, aún a pesar de estar con todo aquello que le está sucediendo. Y al final, bueno, viene la parte del premio, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, no importa si fue o no fue real, lo que importa es que la enseñanza es perfecta, ¿sí? Algunos dicen, y por ahí hay personas, incluso religiosas, que dicen que Moisés no existió, que Adán y Eva no existieron. En fin, bueno, no importa. Aparte de que es
forzoso. El magisterio de la Iglesia nos dice que por la fe tenemos que prestarle obediencia de entendimiento y de voluntad a las verdades reveladas. O sea, que es como una exigencia. Y si no lo creo, si pongo en duda, bueno, voy a poner por delante la enseñanza que me da. Pero simplemente, yo creo que si tenemos un poquito de inteligencia, y voy a decir una palabra que a veces parece insulto, pero no es insulto. Cuando somos imbéciles, que imbécil quiere decir falto de inteligencia, no es peyorativo, no es un insulto. Entonces empezamos, como no entiendo, entonces, como no tengo fe, en ese momento empiezo a desmentir y yo solito me hago mis propias elucubraciones mentales y pongo mis teorías. Pero, muy sencillo, ¿no existió Adán y Eva? Entonces que nos expliquen qué es el pecado original. ¿No existió Adán y Eva? Que nos expliquen qué quiere decir Inmaculada Concepción. ¿No existió Adán y Eva? Entonces que me expliquen a qué vino Jesús a este mundo, a redimir qué. En fin, podríamos seguir así. Definitivamente debemos creer por la fe. Es una obligación por la fe de creer en las verdades reveladas. Y vamos a creer, para que no metamos problemas, en la enseñanza que nos deja. Es como Jesús con las parábolas. Vamos a creer en el hijo pródigo. Vamos a creer en las parábolas que Jesús dijo. Por favor, vamos a creer en la enseñanza que nos está dejando. Creo que es como el punto principal, ¿no? Sí, por ejemplo, con Moisés que toca 2 veces la roca y por eso no entra a la tierra prometida. Así es. O Adán y Eva, que nada más tuvieron la intención de pecar y que por eso se perdió todo. Ahí aprendemos que al cielo no entra ni el más pequeño pecadito. Mínimo, exacto. Y eso de Moisés, qué bueno que lo mencionas, porque es exactamente lo que sucede en la divina voluntad. O sea, tenemos que entender que la más mínima sombra de voluntad humana echa a perder todo lo que Dios está tratando de hacer. Moisés quería, Moisés era el escogido para llevar al pueblo a la tierra prometida. Y una vez llegando a las puertas de la tierra prometida, duda. Eso es increíble. Dios le dice, toca con tu vara. Y toca y vuelve a tocar. ¿Por qué? Porque dudó. Y eso es un acto de voluntad humana y no entró a la tierra prometida. Nosotros estamos queriendo vivir en la divina voluntad. Y Jesús nos dice, mi voluntad no tolera ni siquiera un átomo ni la sombra de voluntad humana. Si yo hago un solo acto de voluntad humana, la voluntad divina no entra en mí y no me da la tierra prometida. Y la tierra prometida ahora es una tierra que emana leche y miel como aquella, y esa leche y miel es Jesús. Y eso lo vemos en Job, que él no falla. También. En fin, vamos a entender que todo lo debemos tomar para bien. Dice, ¿es posible que la Santísima Virgen pueda tener el espíritu de Elías o Juan para anunciar y preparar la segunda venida de Cristo y su reinado como en el cielo, así en la tierra? Jesús habla de Elías y cuando los apóstoles le preguntan y le dicen, oye, ¿qué no primero tiene que venir Elías? ¿Qué les dice Jesús? Ya vino, pero no lo reconocieron. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Y entonces uno se pregunta, ¿entonces Juan el Bautista sería como la reencarnación de Elías? No, estamos totalmente mal, equivocados. Se trata de ¿qué? De una influencia que llega al espíritu de Elías y se le mete a Juan
y desde ahí lo aconseja o lo toma o lo domina. Tampoco. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos del espíritu, por ejemplo, del fútbol? Estamos hablando de la idea, del concepto. Todos los fanáticos del fútbol participan del espíritu del fútbol. Cuando hablamos del espíritu, no sé, del espíritu masónico, todos participan de las ideas de ellos, pero no quiere decir que esté algo metido en ellos, sino participan de las ideas. Entonces, cuando Jesús habla de que el espíritu de Elías ya vino y no lo reconocieron, es que Juan el Bautista tenía la misma ideología de Elías, la misma fuerza, el mismo ímpetu, el mismo deseo de dar a conocer. Eso es que ya vino. Ahora, pensar que la Virgen haya tenido el espíritu de Elías o de algún otro es total y absolutamente una incongruencia, porque María, podríamos decir que ellos, Elías y todos los profetas y todo, podríamos decir que tuvieron el espíritu de María. O sea, el espíritu de gloria, el espíritu de amor, el espíritu de aceptación de Dios, de defensa de Dios. O sea, no se trata de ellos influyendo en María, pero todos participan de ese mismo espíritu que es la ideología de unirse a Dios y luchar, defender la honra y la gloria del ser divino. También sería una injusticia para Mamita María decir que tiene el espíritu de Elías. Así es, no. Uh-huh. Doctor, ¿fumar es un pecado grave? Gravísimo, gravísimo. El hecho de fumar no es un pecado en el sentido estricto de la palabra. Es un vicio, sí, definitivamente es un vicio. Es una adicción a algo y es una debilidad de voluntad el no quitárselo, a sabiendas de que está mal. Si estamos repitiendo, o sea, estamos uniendo nuestra vida a la vida de Jesús, entonces le estamos diciendo a Jesús, ven a fumar en mí. No creo que hubiera aceptado, pero en fin. El punto es el siguiente. Tenemos que desapegarnos de todo. Tenemos que hacer una limpia total en nuestra vida, tanto de costumbres, de apegos, de gustos, de todo, en lo material, en lo moral y en lo espiritual. El tabaco es un vicio, y es un vicio, o sea, yo diría que no tenemos por qué como apartarlo del vicio del alcohol o del vicio de la droga. Eso sería vicio menor, vicio mayor. No, aquí es vicio, es adicción. Entonces Jesús nos pide que todo lo nuestro lo quitemos. Es muy sencillo decir, no, es que yo no estoy apegado al tabaco. Es como decir, yo al alcohol, no, yo tomo, sí, tomo y tomo diario y me emborracho diario y todo, pero no es vicio. Pero cuando Dios quiera, me lo quito. Y la pregunta es, ¿y cuándo va a querer Dios? No, cuando Él me diga que me lo quito. Jamás se lo va a quitar. Esos son pretextos que está poniendo la persona para no desapegarse de aquello que le provoca un hábito. Entonces, ¿es pecado en el sentido estricto de la palabra? No. Es pecado el tomar, si no llega al exceso, al ser alcohólico, si no llega a los delitos que el alcohólico comete, pues no. Pero ¿es malo o es bueno o se puede poner dentro de la divina voluntad? Es un acto de voluntad humana. Así es. Por lo tanto, la vida de la divina voluntad nunca se llevará a cabo en esa persona. Pero también es muy cómodo decir, no, que Dios me quite el vicio también. Claro. ¿No? Uh-huh. Bueno, eso es que Dios me lo quite. Pero aquí son muy astutos, porque aquí dicen, cuando Dios quiera, yo me lo quito. O sea, ya no es que Dios venga y me lo quite, sino que simplemente me diga, ya no fumes.
Y entonces en ese momento yo lo dejo. ¿Cuándo lo vamos a dejar? Nunca. Dice, cuando una persona es sedada esperando su muerte, ¿esto es bueno o malo para su alma? Pregunta difícil. O sea, la sedación, todo lo que se usa ahora para mantener a un enfermo, puede ser sedado, puede ser en coma o inducido. Todo esto se usa para evitar el sufrimiento. ¿Qué tipo de sufrimiento? Bueno, sobre todo físico, ¿no? Ese es como el principal, es lo que se trata de quitar, que es el dolor. Junto con eso podría estar el sufrimiento moral, que es el perder la vida, el dejar nuestros apegos, el dejar todas nuestras costumbres, el dejar a las personas o los actos o los oficios que tenemos. En cuanto a lo espiritual, ahí es difícil también entenderlo, porque si realmente fuera una persona muy espiritual, estaría feliz de la vida porque ya llegó al final, ya llegó a la meta, llegó el momento del encuentro definitivo con ese Jesús al que ama. Y entonces está tratando de no llegar al encuentro definitivo porque quiere, entre comillas, seguir con el encuentro temporal que es en la tierra. Así que yo diría que esos son, pues, argucias, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos resumir esto? O sea, ¿de qué manera lo podemos resumir? Bueno, simplemente, no sé, o sea, sedado o no sedado. El alma no se duerme, el alma no entra en coma. O sea, eso por favor que quede muy claro. Al alma no tenemos forma de incidir en ella. ¿Podemos sedar a una persona? Sí, el cuerpo queda sedado, no hay comunicación, pero la comunicación del alma con el exterior. El coma es prácticamente lo mismo. No hay comunicación del alma con el exterior ni del exterior con el alma, pero el alma sigue prácticamente completa, íntegra, sin merma y sabiendo lo que está sucediendo. Así que yo creo que no habría mucho problema con sedarlo o no sedarlo. Ahora, si la persona decide ofrecer el sufrimiento, el dolor, y decide unirlo al sufrimiento y al dolor de Jesús, es un gran mérito, es una gran muestra de amor y de gloria para Él, y será muy bien recibido y muy bien aceptado por Dios, ¿no? Ahí habría que respetar la voluntad de la persona, no la voluntad de los familiares, y mucho menos de los médicos. Terminamos, doctor. ¿Ya? Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. como de costumbre, a Alejandro, Gracias. a Paris y a ustedes, amigos, que son los que realmente hacen este programa, ¿sí? Nos despedimos pidiéndoles, como de costumbre, un like, ¿sí? Me critican, pero bueno, no importa. Muchas gracias a todos. Buenas noches, amigos. Y saludamos a nuestros amigos que nos escriben de los grupos de Querétaro, Colombia, España, California, Ecuador, Israel, Estado de México, Francia, Guatemala, Sonora, Irlanda, Brasil, Cancún, Yucatán, Monterrey, Canadá, Panamá, Jalisco y la Ciudad de México. Bueno, hasta luego, amigos. Hasta luego.